Vamos al el mundo literario. Siempre es interesante conocer quiénes escriben, quiénes tienen la capacidad de plasmar en un texto pensamientos, parte de la historia, la mirada que tienen ellos respecto de lo que sucede, de los hechos. Bueno, fíjese que está el libro El fantasma portaliano, que analiza los patrones autoritarios que instalados por el ministro Diego Portales a comienzos del siglo XIX recorren la historia de Chile en forma de pactos oligarcarios. Su autor, Rodrigo Cami, sostiene que el ordenamiento político de nuestra república ha sido configurado desde el fantasma portaliano. Precisamente estamos con Rodrigo hasta ahora y quiero agradecer la gentileza que tiene. Entiendo está en Santiago hasta ahora, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a UFRO Medios aquí en la Araucanía. Hola, buenas tardes. No, no estoy en Santiago, estoy todavía en Temuco. Todavía Me en voy Temuco. en un par de horas más, sí. Oiga, hablemos un poco de este fantasma portaliano, de qué se trata, cuál es la idea que ustedes plasman en este nuevo libro. Sí, básicamente la idea de este libro es que la manera en que se piensa la política en Chile, desde principios del siglo XIX, cuando se articula la modernización del Estado chileno a partir de la figura de Diego Portales, que fue ministro y triministro incluso durante 2 mandatos presidenciales. La idea es que la lógica de la política, la manera en que se ve la política en Chile, siempre tiene un rasgo autoritario muy fuerte que impide pensar en una profundización democrática en la que el pueblo de Chile o los pueblos de Chile puedan convertirse en agentes de su propio devenir, de su propia historia. Entonces, de alguna manera, toda la historia de Chile, particularmente en lo que se refiere a la visión que la oligarquía, es decir, el mundo del poder tiene de la política, se articula básicamente en función de un poder de carácter descendente, autoritario y muy centralizado, ¿ya? O sea, toda la política se la ve de manera muy jerárquica, de manera muy autoritaria, ¿cierto? Y particularmente se la concibe como si solo algunos pudieran actuar políticamente y el pueblo o los pueblos, ¿cierto?, no pudieran actuar y funcionaran como agentes pasivos, como cuerpos completamente inertes, ¿ya? Rodrigo, de ahí Entonces, viene, sí, sí, de ahí viene el cuestionamiento que la política o el poder en Chile parte de las 4 manzanas de Santiago y después se revisan los apellidos que se van repitiendo de abuelos a hijos, de hijos a nietos y que se transforma en un grupo que son los que participan del mundo político nada más. efectivamente, yo creo que las grandes batallas, por así decirlo, las grandes pugnas, los grandes conflictos que ha tenido la historia nacional tienen que ver básicamente con que, en primer lugar, las constituciones que han regido al país desde 1833, pasando por la constitución de 1925 hasta la constitución de 1980, han sido constituciones hechas a imagen y semejanza de los poderosos y de esos pocos apellidos de los cuales usted menciona, ¿no? Y que son justamente los apellidos centralistas, básicamente anudados en Santiago, ¿ya? Y justamente ninguna de esas constituciones, ¿no?, ha tenido consensos mayoritarios por parte de los pueblos de Chile. Más bien lo que ha ocurrido es que son constituciones que se han impuesto por la fuerza, ¿ya? Por la fuerza militar o por la fuerza de la costumbre, por decirlo de alguna manera, pero nunca ha generado esas constituciones consensos mayoritarios y menos aún consensos a nivel de las regiones, de las distintas regiones del país, ¿ya? Entonces, el fantasma portaliano es la lógica, la manera en que se concibe la política chilena, que siempre tiene que venir desde arriba, ejerciendo una forma autoritaria de poder, básicamente, y ejercida justamente por los mismos de siempre. Uno podría hacer una genealogía de los apellidos, los Larraín, qué sé yo, los Alessandri, ¿no?, los Mate,
etcétera, ¿no? Los Eizaguirre, ¿no? Es decir, cómo están repitiéndose a lo largo de la historia, ¿cierto? Y cómo de alguna manera las generaciones y generaciones reproducen esa casta que aparentemente funciona de manera impenetrable, pero que realmente no es impenetrable y que de alguna manera hoy día estamos viviendo en un momento muy crítico de esa oligarquía, digamos, ¿no? Rodrigo, ahí ya están preguntando nuestros seguidores. Eugenio Carinado nos dice, pregunta, ¿Portales está en favor de la autonomía de la nación mapuche, reconocía sus territorios y límites fronterizos? Para nada, yo diría que precisamente el portalianismo, el fantasma portaliano, es la idea centralizada, ¿no? Según la cual solo puede existir una sola nación férreamente establecida bajo los paradigmas santiaguinos, ¿cierto? Y que no reconoce, ¿no?, a la nación mapuche o a las distintas naciones de los pueblos originarios que precisamente han habitado históricamente el país, ¿ya? Perfecto. Entonces es interesante esto porque de alguna manera en la coyuntura en la que nos encontramos estamos nuevamente enfrentándonos al antiguo fantasma portaliano que ha de alguna manera estructurado la manera en que se ha comprendido la política chilena. Pero yo creo que por otro lado existe otra manera de entender la política por parte de los pueblos de Chile, ¿no?, que es una manera mucho más democrática, que proviene desde abajo y que de alguna manera en determinados momentos históricos ha puesto en crisis a ese fantasma. Y yo diría que lo que está pasando hoy día, ya hace ya 3 años, ¿cierto?, es que estamos asistiendo al momento crítico del fantasma portaliano, lo cual no significa que el fantasma portaliano vaya a caer definitivamente, sino que más bien se puede reinventar bajo otra sombra oligárquica, bajo otra forma en que la oligarquía pacta con el pueblo, ¿ya? Ahora, Pero en el fondo es un fantasma que se ha repetido históricamente, particularmente en los tres grandes pactos oligárquicos de 1833, de 1925 y de 1980, donde, como bien dice la persona que usted mencionó, ¿cierto? No hay una preocupación de ninguna manera por la nación mapuche, ¿no? Y Rodrigo, tampoco por los pueblos sí, originarios. ¿Mm? este modelo y este fantasma portaliano, como usted lo describe, también traspasa las ideas ideológicas, porque encontramos apellidos antiguos en la izquierda, en el centro y naturalmente en la derecha. Exacto. Sí, yo diría que eso es muy interesante porque el fantasma portaliano no es privativo de la derecha, ¿ya? Sí, por eso yo hablo de la oligarquía y no solamente de la derecha, ¿ya? Por supuesto que la derecha es una intensificación del fantasma portaliano, pero también en las centros izquierdas, por así decirlo, en los progresismos, ¿ya?, en lo que en el siglo XIX se denominaba el liberalismo, ¿ya?, también funciona un paradigma oligárquico, ¿no?, que consigue una manera de entender la política desde arriba, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo planteo acá es que en estricto rigor, la historia de Chile ha estado comandada por un solo partido político. Y ese partido político es el Partido Portaliano. El Partido Portaliano es transversal siempre a dos grandes coaliciones políticas, particularmente en lo que responde a los últimos 30 años, transversal a la exconcertación y a la derecha política, ¿cierto? Y ese partido funciona como un metapartido, es decir, un partido que no está sometido a elecciones periódicas, porque nosotros solamente votamos por, qué sé yo, diputados, parlamentarios, etcétera, alcaldes, que pertenecen eventualmente a alguno de esos partidos, pero el partido portaliano es un partido en el que se consensúa elitariamente, es decir, desde la oligarquía, ¿no?, la diversidad de partidos en un solo aparato consensual y cupular, ¿no? Es lo que se llamó en los años 90 la democracia cupular y consensual o la democracia de los consensos. Los 30 años últimos han sido los 30 años de una democracia portaliana, por así decirlo, ¿no?, donde transversalmente, como usted bien dice, ha sido común un pacto, ¿cierto?, entre centro izquierda y derecha política. Ese pacto es el fantasma portaliano. Ese pacto es el partido portaliano que hoy día está, digamos, está sufriendo un tropezón, por decirlo de alguna manera.
Bueno, tengo dos comentarios, a ver si usted me trae también su opinión. Toña me dice, Portales impone jerarquía, se me arrancó, sin considerar las diferencias culturales, sociales y económicas. Abel Neculqueo me dice, en resumen, el libro resume el clásico discurso de la lucha de clases, 18 de octubre, y el odio al más rico y al empresariado, capitalista opresor. Mal ahí, me dice. Y Eugenio Grinado dice, notable el estudio y libro del doctor Rodrigo Carmín, apruebo su estudio y otras cosas por ahí. Pero, en definitiva, ¿deja algo estos comentarios? No, bueno, sobre el segundo comentario sobre la lucha de clases, solo tendría que decir que no tiene nada que ver, que básicamente el libro lo que intenta hacer es explicar y mostrar las matrices de poder sobre las cuales se funda de alguna manera la República de Chile, y esa matriz de poder es justamente la matriz portaliana. Si aquí ha habido un odio y de alguna manera una división de clase, ha sido precisamente fomentada por esa matriz, ¿ya? Porque no es una matriz igualitaria, no es una matriz democrática, y más bien, como señalaba el primer comentario de la señora, ¿cierto? Es una matriz que no ha considerado, en este caso, ¿cierto?, a los pueblos originarios, ni mucho menos a la diversidad, ¿cierto?, que compone a nuestra república, ¿no? Ese sería más o menos el contexto, ¿no? Perfecto. Oye, ¿cuándo va a estar ya, está en imprenta? ¿Cuál es el camino de este texto? No, ayer tuvimos un lanzamiento en la Universidad de la Frontera, aquí, y aprovecho de agradecer también a la Universidad de la Frontera, que yo soy académico de la Universidad de Chile, pero la Universidad de la Frontera accedió a la publicación de este libro en un plazo relativamente ágil, veloz, ¿cierto? Quiero agradecer particularmente a Carlos del Valle, el decano, a José Manuel Rodríguez también, que es el director de la editorial, y también a Mauro Salazar, que fue el que estableció el contacto y la premura para que este libro apareciera. Ayer tuvimos el lanzamiento y ya está, desde ayer hasta los días que vienen, está en las librerías de acá en Temuco, ¿cierto? Y bueno, va a estar también en Santiago, en las librerías del país, me imagino, muy prontamente. También habrá una versión digital que se va a poder descargar gratuitamente Ah, en un par de meses más adelante también. sí, ¿Mm? es tremendamente interesante eso, porque ya Eugenio Grinado me dice, nos dejará un librito para sortear en Ufromedios. Bueno, si está la edición digital, sería muy bueno para que nuestros seguidores también, los interesados en conocer Sí. mayormente este fantasma portaliano, puedan interesarse. Sí, muy bien. Bueno, si no, habrá que pedirle al decano Carlos del Valle que les envíe un ejemplar. Muy bien, vamos a hacer las gestiones. Le quiero agradecer la gentileza, la disposición de su tiempo para conversar de este tema y conversar de este libro que ya está a disposición de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien.